Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Gracias por estar en este lugar, en este día. Hermoso día para predicar la palabra. Amén. Gloria al Señor. Espero que me voy a acomodar porque si bien es cómodo sentarse, pero a mí me cuesta sentarme para predicar. Gloria al Señor. Quiero que tengamos un tiempo de oración antes de comenzar a compartir la palabra. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu amor y tu misericordia, por permitirnos estar en este lugar, Señor, por permitir proclamar tu palabra fresca, tu palabra dulce, tu palabra penetrante, tu palabra aguda, Señor, tu palabra con discernimiento, tu palabra viva, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Padre, en este tiempo, en este momento, Señor, en este lugar, Señor, desde este ambiente, Señor, convocamos a tus ángeles, Señor, para que se hagan presentes, Señor, y tomen esta palabra, Señor, y la lleven, Señor, como mensajeros que son de ti, que son mensajeros de tu palabra, mensajes que vienen, Señor, y son llevados para todos los lugares a donde tiene que conocerse la palabra. En el nombre de Jesús, Señor, creemos en el ministerio de ángeles, de ángeles que transportan tu palabra a lugares donde todavía tu iglesia no ha llegado. Por eso, en el nombre de Jesús, Señor, clamamos por esos ángeles mensajeros, llamas de fuego, Padre. Y en este momento, Señor, conforme a tu palabra que dice: prestad oídos cielos y hablaré, oye la tierra los dichos de mi boca, gotee como la lluvia mi doctrina y como rocío destile mi palabra, como llovizna sobre la hierba, como chubascos sobre la grama, porque he de proclamar el nombre de Yahvé, atribuid la grandeza a nuestro Elohim. Él es la roca cuya obra es perfecta, todos sus caminos son justos, Dios de fidelidad, sin injusticia, justo y recto es Él. Aleluya. Señor, declaramos eso, Señor, que se suelta en este momento tu palabra, Señor, como esta lluvia que limpia el aire, que da vida a la tierra, Señor, y la hace germinar. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por este tiempo. Sujetamos toda palabra que sale de tronos impíos, Señor. Sujetamos toda voz que sale de tronos inmundos en el nombre de Jesús, y todo espíritu de distracción en este momento lo secamos, lo anulamos, lo enmudecemos en este momento, para que la única voz que se oiga sea tu voz. Sea tu voz, Señor, la voz que sale del trono, la que nos forma, la que nos establece, la que nos nutre, la que nos hace crecer, la que nos solidifica, Padre. En el nombre de Jesús te adoramos, Rey. Te bendecimos, te exaltamos, Señor. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, agradezco obviamente primeramente al pastor que me dio todo esto, todo parámetro. Agradezco al pastor Abimael por darme la oportunidad de estar acá. Estamos intercambiando porque hace un tiempo estuvo en nuestras congregaciones allá en Buenos Aires y estaba en deuda con él, ¿no? Y como que para nosotros no es una tortura esto es un placer poder predicar la palabra de Dios. Así que gracias por la oportunidad, y gracias a toda la congregación por el espacio que me dan. Todos saben que estamos en un tiempo de cambios, y no quiero ser redundante con esto, con todo lo que hemos oído, cambios que se están dando, cosas que vemos en lo natural que están cambiando, y ciertos énfasis, algunas cosas que son molestas. Creo que en este año y medio que estamos dando vuelta hay muchas cosas molestas, ¿sí? En cuanto a la sociedad, los cambios que se están viendo, desde lo natural estoy hablando, ¿sí? Acá quizás no se siente mucho, en nuestro país, en Argentina, se siente bastante pesadizo. De eso nosotros tendríamos que haber estado en Argentina hace 3 semanas, pero no estamos porque, bueno, el Señor cerró la puerta y nos abrió la puerta acá, y gloria a Dios, no me estoy quejando por eso, ¿no? Porque tuvimos unas experiencias muy interesantes. Muy brevemente les voy a compartir algo. Pero lo que estamos viendo son estadísticas de muertes, de que se viene la vacuna, no viene la vacuna, se combina la vacuna, la política con la vacuna. Y estoy harto ya de todas esas cosas, ¿no? Y es lo único que se está repitiendo constantemente en la televisión. Más allá de las noticias locales, pero además de eso, vemos ciertos movimientos que se están dando,
con ciertos énfasis bastante curiosos, bastante pronunciados en estos tiempos, como es todo la fuerza, cosa que no se veía quizás hace 5 o 10 años, no en la magnitud que se está viendo ahora, por ejemplo, todas las pretensiones del lobby LGTB y algunas temas como, bueno, todo el tema de la violencia a la mujer y todo, cómo se dio vuelta todo eso en un movimiento pendular y no se resolvió absolutamente nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que se trata de hacer es poner la justicia del hombre y no la justicia de Dios. Entonces se trata de resolver por la vía humana sin consultar o sin seguir los delineamientos que pone la palabra. Entonces, matiz más, matiz menos. O sea, acá hay temas indígenas, hay temas raciales, ¿sí? De los blancos con los negros, pero siempre fue el sueño de él, pero no fue su sueño, el sueño de Dios. Y el problema nunca se solucionó. ¿Por qué? Porque se está trabajando con la justicia humana, no se está trabajando con la justicia divina. Pero todo esto tiene que ver con lo que se está pasando en el cielo. Nosotros podemos caer muy fácilmente en una lectura natural al estilo histórico, al estilo sociológico, al estilo político, al estilo económico. Son lecturas naturales que dan una explicación natural, pero que no resuelven el tema de fondo. Y nosotros como iglesia somos los únicos, y por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, que podemos entender lo que pasa a nivel espiritual, qué es lo que se está moviendo en el cielo. Probablemente no sea algo automático que decimos, a ver Dios, decime qué es esto y ya tengo la respuesta. Pero está la posibilidad, la puerta de gracia, la puerta al trono de Dios está abierta y Jesús nos invita a acercarnos a su trono de gracia y misericordia para consultarlo en esta cosa. Pregúntame y te responderé, ¿no? Recuerden esa palabra, Jesús lo va a decir. Pídame lo que quieran en mi nombre y yo se los voy a dar y así mi Padre es glorificado. Entonces tenemos la oportunidad como iglesia de conocer misterios que el mundo no puede conocer, porque tenemos una conexión espiritual dada o establecida por la sangre de Jesús. Entonces, hay cosas muy interesantes que están ocurriendo acá, que es para pensarlas desde la perspectiva espiritual. Es que debemos pensarlas de esa manera y no hacer lecturas rápidas por lo que pensamos, por lo que sentimos, por lo que puede ser, por las noticias, porque eso salen de discursos ya fabricados, ¿no? Eso es bien conocido ya, ¿no? En estos días que estuvimos en este tiempo adicional, estas horas extras de partido que tuvimos en esta tierra, tuvimos la oportunidad de estar primero en Indianápolis, muy brevemente, tipo escala. Estuve una mañana olfateando la ciudad y es interesante la ciudad desde la perspectiva espiritual, las cosas muy fuertes, como está la masonería metida ahí. Pero sobre todo estuvimos en Chicago con los pastores, con Bonnie, trabajando muy interesantemente. Tuvimos 2 intercesiones y nosotros, el Señor nos llevó a lugares tremendos. En un momento fuimos en la zona norte, fuimos a una iglesia y había un palo, ¿sí? Un palo, era un lugar, digamos, como una suerte de un lugar de meditación, un rinconcito ahí al lado de la iglesia, en el pasto, en el parque, un asiento, y había un palo que decía algo de un lugar de paz para orar por la paz, algo por el estilo, ¿no? Recuerdo que estaba en inglés, en ruso, en castellano, y no me acuerdo si estaba en alemán o en francés, el otro idioma no me lo acuerdo, pero un palo cuadrado, cada cara tenía esa inscripción, ¿no? Y estaba el asiento ahí, y nosotros nos acercamos, éramos 4, así que era bastante interesante. Estábamos armados como corte en ese lugar y empezamos a reprender eso porque era una falsa paz. ¿Por qué? Porque justamente, no puede haber verdadera paz si no hay justicia. Ahora, al lado, esa era una iglesia metodista unida. Acá aceptamos todos los géneros y todo eso. Saben cómo sigue el rollo ese, ¿no? Aceptaban todo el movimiento gay y demás. Y después ponían, oremos por la paz.
O sea, te das cuenta, ellos tienen su concepto de justicia, una justicia humana que no va a funcionar nunca. Y ahora es tremendo porque es la iglesia que está estableciendo eso, que es una mentira, es un engaño. Empezamos a reprender eso, ese falso espíritu, ese engaño que estaba ahí al lado de la iglesia. Y obviamente estábamos orando y reprendiendo en castellano y aparece una persona no muy espiritualmente sana, diría, y empieza a gritarnos de todo en inglés. Ahora, estamos en un lugar supuestamente de oración, o sea, no era algo ridículo que estábamos haciendo. No era lo que se esperaba que estuviéramos haciendo, pero estamos reprendiendo, ahí estamos orando, ¿sí? Y el endemoniado empezó a gritarnos de todo. O sea que parece que estaba activo el mover del espíritu ahí, ¿no? Ahora es interesante porque en esa iglesia, ahí en la parte, la única entidad visible que había en cuanto a estatua era un San Jorge. Bruto San Jorge, 3, 4 metros de altura, estatua de piedra, ¿no? Fue interesante porque después, ahí me llama mi esposa, ¿ya están viniendo? Ya estábamos varias horas afuera. ¿Ya están viniendo? No, vamos a tardar un poquito porque el Señor me puso que tenemos que ir a zona sur. Fuimos a zona sur, a la universidad misma de Chicago, el campus antiguo de la Universidad de Chicago, y recorriendo, bueno, ahí vimos muchas cosas. El Señor nos mostró tremendo lo que hay ahí y vamos a la iglesia allá. Nos metemos estaba cerrada lamentablemente. ¿Qué había en la puerta? Figura central, San Jorge. Wow. San Jorge en el norte, San Jorge en el sur. Después el pastor Javier con Bonnie empieza a investigar y hay cualquier cantidad de catedrales de diferentes denominaciones y religiones que se llaman San Jorge. Interesante, ¿no? Este bicharraco San Jorge, ¿no? O sea, el Señor nos mostró, estuvimos, la primera reconocimiento del terreno fueron 12 horas caminando en la ciudad. La segunda vez, bueno, tuvimos 2 intercesiones, la segunda vez tuvimos 11 horas, pero ya con vehículos, moviéndonos para todos lados. Y el Señor nos mostró un tremendo diseño en ese lugar, ¿no? El primer día que estuvimos ahí, los pastores, llegamos a la tarde, a media tarde, nos llevaron a Wheaton. Wheaton, al lado, ellos están en West Chicago, al lado, hacia Chicago Downtown, está Wheaton. Wheaton es muy conocido, el Wheaton College. Es supuestamente el lugar más cristiano, evangélico de la zona. Ahí en Wheaton trabajamos sobre 3 puertas. En una puerta estaba la masonería, la otra estaba en el Islam y la otra una escuela teosófica. Como estuvimos haciendo acciones en esas puertas, cerrando esas puertas, tardamos un poco y cuando volvíamos de noche. Y ellos me decían, este es el lugar más cristiano, más evangélico. Ajá. ¿Y por qué la ciudad está oscura? Apenas una lamparita, una luminaria cada 100 metros, como muy cercana una de la otra, pero con todos los árboles, o sea, la naturaleza había crecido y había apagado las pocas luces que había y la ciudad estaba oscura. ¿Y sabes lo que me viene ahí? Me viene una palabra, tiene el nombre de que vive, pero están muertos. Porque si la iglesia tiene luz del Espíritu, la ciudad va a reflejar esa luz. Pero la ciudad estaba a oscuras. Algo similar después vimos en la zona sur de Chicago una iglesia de negro, pintada de negro. Y vos veías cómo el territorio, todo el pasto crecido, todo abandonado, todo sucio, con una tristeza había en el lugar impresionante. A pocas cuadras del campus de Chicago, ¿no? De la Universidad de Chicago. Después tuvimos la oportunidad de tener un retiro con unos pastores y misioneros en un fin de semana, 2 fines de semana atrás.
Y fue interesante porque estuve compartiendo algunas palabras sobre algo de lo cual quiero hablar hoy. Y fue interesante porque fue después de 29 años la primera vez que predico en inglés por largo tiempo, digamos, sostenido por 2 horas más o menos. Pero un pastor decía, número más, número menos, ¿no? Tengo 35 años de cristiano, 23 años de pastor y me siento como un bebé. Entonces vos te das cuenta cómo está la situación de la iglesia, cómo va a haber luz afuera si hay oscuridad dentro. Si no conocemos más allá de lo que es la lectura natural, la lectura superficial, si no entendemos los misterios del reino, si no entendemos cómo funciona el reino de Dios. Y es tiempo justamente para entender esto, para movernos en esa esfera. Yo sé que no te estoy diciendo nada nuevo, ustedes son una iglesia entendida en estas cosas, el pastor Abimael es una persona entendida, así que no le estoy contando nada nuevo. Así que, digamos, esto va a ser un repaso simplemente. Vamos a estar a las 12, 1 de la mañana repasando simplemente. Así que no se preocupen, descanse, va a ser muy elemental lo que vamos a ver. Entonces quiero compartirles un poco lo que tiene que ver con estos cambios para entenderlos desde donde estamos y desde lo que somos. Vamos a la palabra. Quiero compartir un versículo con ustedes para un poco desglosarlo, ese versículo. Le voy a poner todos los... le voy a poner todos los versículos ahí para que lo puedan repasar después. Hay muchos versículos. No pretendo desarrollarlos en detalle todos porque si no, no terminamos más. Pero les voy a dar los versículos clave que estoy revisando y ustedes pueden en cualquier momento revisarlos. ¿Qué quiere decir que los cielos estén cambiando? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo en los celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Entonces quiero un poco desglosar todo lo que está diciendo acá para entender qué quiere decir esto de que nos bendijo, ¿no? Entonces decíamos que los cielos están cambiando y tenemos que entender eso que comúnmente se llama como el segundo cielo o cielo del medio, mesuránema en griego, según Apocalipsis, en 3 ocasiones aparece esa palabra, pero en hebreo que se llama raquía, ¿sí? Está en Génesis, sabemos, en hebreo se llama raquía, en griego se llama stereoma, en latín se llama firmamentum. Y por eso firmamento, creo que se entiende, ¿no? Eso. Entonces, Dios crea esta estructura, y eso lo vemos en el segundo día. Dios crea esta estructura para armar, por así decirlo, armar un hábitat a partir de un desastre que había ocurrido, que lo leemos en Génesis 1:2. No vamos a leer eso porque ya, como les dije, ustedes son entendidos, saben eso de Génesis 1:2, ¿no? Ahora, la palabra raquía viene del verbo racá, ¿sí? Y racá quiere decir afirmar o expandir a martillazos. Hay otros significados más, puede ser hacer amplio, ampliar, afirmar. La palabra estereoma, que es la que traduce la Septuaginta cuando aparece la palabra raquía, estereoma, viene de esterizo, ¿sí? Y quiere decir afirmar, confirmar, hacer perdurable. Esterizo, a su vez, viene del verbo, de la raíz sta, y viene del verbo histemi, que es estar parado, ¿sí? Pero bueno, ahí vamos. Y después viene la palabra firmamentum, que viene del verbo firmare, firmar, de ahí viene nuestra firmar, pero también de estar enfermo, infirmity. Enfermo es estar no fuerte, estar débil, el que no está firme, ¿sí? La firma es lo que pone un sello, ¿sí? Y firmeza a lo que está escrito.
o al compromiso que establece. Entonces, todo eso fue creado por Dios. Perdón, ahí me estaba olvidando. Todo esto fue creado por Dios justamente para armar una estructura que no solamente permita un hábitat para el hombre, sino para desarrollar toda la redención que tenía pensado Dios hacer. Notemos en Colosenses 1:16, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, tronos o dominios o principados o potestades, todas las cosas han sido creadas por Él y para Él. Entonces, esto lo creó Jesucristo, lo creó para Él, ¿sí? No es algo malo en esencia, al menos en origen, no es malo. El punto es quién ocupa hoy esos lugares. Esos tronos, dominios, esas potestades, esos principados, ¿quiénes son estas entidades? Y ahí dice que fueron creadas por Él, en Él y para Él. Y si es para Él es porque tiene un propósito relacionado con la redención que va a ser Jesucristo, no solamente, o que iba a ser Jesucristo, no solamente de nuestras vidas, sino de todo el orden creado. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Ahora, sabemos que estos lugares que hoy están, o estas entidades, no son particularmente amigos de Dios, ¿sí? Algunos estarán en más amistad, en más enemistad, otros en menos enemistad, pero son todos los que gobiernan y tienen mucho poder, manejan mucha autoridad, ¿sí? Porque pueden influenciar sobre el mundo entero, sobre regiones o inclusive sobre el mundo entero. Entonces, estratégicamente el enemigo se supo posicionar en esos lugares porque habiendo destruido la creación original, ahora quiere entorpecer la obra de redención. Ese es el diseño del enemigo. De alguna manera supo posicionarse en esos lugares y eso tiene mucho que ver con la caída de Adán y Eva. Ahora, todos creo que recordamos lo que pasó con Moisés cuando Dios lo lleva a confrontar a Faraón y le da una palabra para justamente empezar la liberación del pueblo de Israel, que va a traducirse en 10 plagas hasta la liberación, ¿no? Lo que Dios básicamente le dice, bueno, esto se lo va a decir palabra más, palabra menos en varios lugares al principio de estas 10 plagas y al final, y quiero leer lo final porque me parece muy interesante, muy emblemático de lo que sucede acá, y lo tenemos eso en Éxodo capítulo 14, los versículos 15 al 18. Entonces dijo el Señor a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Y tú levanta tu mano y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y los hijos de Israel pasarán por en medio del mar sobre tierra seca. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlos. Y me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y en todos sus carros y en su caballería. Entonces sabrán los egipcios que yo soy el Señor cuando sea glorificado en Faraón, en sus carros y en sus caballerías. Ahora, nosotros conocemos la historia, lamentablemente hemos visto mucha película y la película siempre pone la marquita de Hollywood en el medio y hay mucha fantasía muchas veces, ¿no? Pero bueno, conocemos la historia porque se supone que hemos leído esos pasajes bien, ¿no? Ahora, muchas veces no vemos quién es Faraón. Como Faraón, nosotros sabemos que es un título, entonces siempre le decimos el faraón. Pero la Biblia jamás lo llama el faraón, es decir, jamás articula el nombre faraón. O sea que faraón no es un título, es un nombre de una entidad que gobernaba sobre, en ese momento, Egipto. Cuando se quiere referir a la persona, utiliza la palabra el rey de Egipto. Pero cuando se quiere referir a la entidad que gobierna sobre Egipto, se llama Faraón. Dios le dice a Moisés que para Faraón él iba a ser como Dios, iba a ser como Elohim. O sea, entendiendo que Faraón se consideraba el hijo del dios Ra, el hijo del dios Sol, era una guerra de dioses, ¿sí?
Pero el verdadero Dios, representado por Moisés, contra Faraón. O sea, era una guerra de entidades espirituales. Ahora es interesante porque Faraón viene del egipcio Per-Aa. Y Per-Aa quiere decir casa grande, entendiendo la casa gobernante. Es decir, que Faraón es una casa, es una entidad gobernante. Y obviamente al hablar de gobierno y al hablar de casa, habla de una suerte de paternidad. Entonces Faraón representa una casa de gobierno, un ámbito de gobierno. Lo básico, no voy a hablar del espíritu de Egipto porque me llevaría hasta las 4 de la mañana. Pero habla de una casa que tiene capacidad de gobierno y como ejerce una falsa paternidad, es un falso proveedor. Egipto es un falso proveedor. Y aparentemente siempre tiene lo que uno necesita. ¿Te falta grano? Vení. Hay hambre, ¿no? No, venite a Egipto, que yo tengo grano. Tenés enemigos que te están persiguiendo, ¿no? Yo tengo armas, vení que yo conseguílas, yo te las doy. ¿Necesitas ejército? Hagamos un pacto y tenés mi ejército con vos. O sea, siempre te provee. Egipto siempre tiene lo que vos necesitas. Es un falso proveedor, porque en el momento que vos firmás contrato con Egipto, te quedás esclavo. Egipto te desnuda, Egipto te rapa la cabeza, Egipto te rasura la barba, y en Egipto vas a comer un alimento de 6 ítems, y como número 6 siempre va a causarte insatisfacción y nunca vas a estar satisfecho. Eso va a ser Egipto, te va a hacer trabajar como esclavo día y noche, con indiferenciación de días, y nunca vas a tener nada tuyo. Ahora, déjame hacerte un paréntesis acá porque esto es muy interesante. Ustedes recuerdan que Abraham, Isaac y Jacob, Hebreos capítulo 11, estoy leyendo mentalmente, dice que ellos habitaron en tiendas. ¿Por qué? Porque esperaban una patria mejor. Cuando entraron a Egipto, nunca más habitaron en tiendas. Nunca más. Porque le dijeron esto. Le sacó los ojos. Egipto saca los ojos de lo eterno y lo pone en el aquí y en el ahora. Satisface tus necesidades aquí y ahora. Trabajás como esclavo. Pero te saca la vida, la esperanza en lo sobrenatural. Nuevamente creo que esto lo conoces, por eso no quiero hablar justamente de este tema del espíritu de Egipto, pero quiero que revisemos ese pasaje de Deuteronomio que leímos, de Éxodo que leímos, porque dice algunas cosas interesantes. Primero dice, ¿por qué clamas a mí? Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Estaba clamando a él. No está todo lo que lo estaba diciendo, porque evidentemente por la respuesta de Dios a Moisés le estaba diciendo cosas a Dios que no están escritas ahí, ¿no? ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha, pero pensémoslos dentro de ese contexto. Estaban acorralados, estaban literalmente entre la espada y la pared, en este caso en la pared de agua, y la espada que se le estaba acercando, ¿no? Estaba en una situación bastante comprometida. Moisés estaba poniéndose las pilas con todo, porque se veía que 2 millones, 3 millones de personas se le venían encima. Y no eran los egipcios, eran los judíos que se le venían encima y lo iban a matar. Estaba en una situación bastante complicada. Como David, ¿se acuerdan que con el tema de los... ahí en Keila? En 1 Samuel capítulo 30, que se fortaleció en Dios porque se veía que lo mataban ahí. Bueno, algo así ocurre acá. Moisés debería estar diciendo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos, Señor? Responde, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué clamas a mí? Di que se pongan en marcha. Yo quiero que pienses esto en términos de iglesia. Que se pongan en marcha. Entonces, la iglesia tiene que moverse. El punto es hacia dónde. Claro, ¿no?
Entonces ahí Moisés, como tipo de Jesús, Dios le dice a Moisés, abrí ahí donde no hay puerta, abrí, ahí tiene una puerta, se abre y salen por ahí. Entonces él da la dirección, él hace la acción de abrir el Mar Rojo y todo el pueblo, y le da dirección, le da orientación al pueblo para salir y atravesar todo el Mar Rojo. Y sabemos cómo termina la historia. Entonces Dios va a hacer algo, va a endurecer a Faraón. Obviamente ya lo había endurecido antes, pero se va a glorificar, dice, en Faraón, sobre él. De nuevo, Faraón, vuelvo a repetir, no es un ser humano, sino una entidad espiritual que operaba con el representante humano que era el rey de Egipto. Una entidad que gobernaba en forma tiránica, ¿sí? Y el Mar Rojo era una forma de pared. Acá están aprisionados, de acá no pueden pasar, ¿sí? Entonces, donde Faraón no pensaba que había una puerta, bueno, Dios pone una puerta ahí y el pueblo de Israel sale. Ahora, posteriormente se destruye todo el ejército de Faraón y no queda nada de ellos. Todos los generales, los capitanes y todos ahí quedan en el fondo del mar. Sabemos cómo sigue eso. Es interesante esto verlo desde la lectura espiritual de la iglesia, andando ya no por la tierra, sino por los celestiales, donde Dios abrió la puerta, ¿sí? Y les dio una orientación para que caminen y marchen a través de los celestiales como un río, barriendo todo principado y potestad que se encuentra en el medio. Y tomándolos, obviamente, barriéndolos en el sentido amplio del texto para sacar a los usurpadores y poner a los que a quienes Dios pensó poner en esos lugares, ¿no? Ahora, fijémonos en un par de textos que están en la Escritura, ¿sí? Oye. Perdón. La cual dice, energizó a Cristo al levantarlo de los muertos y sentarlo a su diestra en los celestiales, muy por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío y de todo nombre que se nombra, no solo en esta edad, sino en la venidera, y sometió a todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que está completando todas las cosas en todos. Y también dice, y después de despojar en ella a los principados y potestades, los humilló públicamente al llevarlos prisioneros en desfile triunfal. ¿Sí? Dos pasajes que me muestran la posición que tiene Jesucristo, muy por arriba de todo principado, potestad y nombre que se nombra, pero también la posición que obviamente va a tener la iglesia junto con Cristo, según Efesios capítulo 2, versículo 6, sentado junto con Él en los celestiales. Después vamos a ver ese pasaje, pero fíjate lo que dice también Pedro, primera de Pedro capítulo 3, versículo 22, lo leo desde la Biblia de las Américas, quien está a la diestra de Dios habiendo subido al cielo, después que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Y uso acá la Biblia de las Américas porque entiendo que es una traducción mejor que la Biblia textual, porque la Biblia textual parece que lo pone en una voz media, una voz pasiva que aparece ahí en griego, ¿no? Que me quiero ir al detalle, pero es mejor, es más claro y obviamente es bíblico la voz pasiva. Dios sometió a todas esas entidades a Jesucristo. Ahora, sometimiento, hay que entender que no es que ellos hay una rendición incondicional, se ponen en el piso, se rinden y salen corriendo de Dios. No, al contrario. Lo que Dios hace es ponerlo a Jesús por arriba de todas esas autoridades. Y esas autoridades están sometidas porque tienen autoridad menor, mucho menor que la de Jesús. Pero ahora la iglesia tiene que sacarlos y sujetarlos a esas entidades y ponerlos como estrado de los pies de Cristo. No es una situación pacífica, no es una rendición pacífica de las entidades. Jamás y nunca, eso no aparece nunca en las Escrituras. Al contrario, de ahí en más va a haber una violencia espiritual muy fuerte, porque esas entidades, si bien no tienen autoridad, se van a resistir en esos lugares. Y eso lo recorre toda la Escritura, sobre todo el Nuevo Testamento.
De hecho, fíjate, Salmo 110, versículo 1 y 2, dice, dijo Yahvé a mi Adonai, siéntate a mi diestra hasta que haga a tus enemigos estrado de tus pies. Yahvé, desde Sión extenderás tu vara de poder, enseñoréate de tus enemigos. O sea que hay enemigos, los enemigos siguen existiendo, no es que ya desaparecieron, siguen existiendo, y se tenía que enseñorear sobre ellos. Esto es algo violento. Y después sigue el Salmo y otros pasajes también que muestran esta violencia espiritual. Jesús mismo dijo, hablando de Juan el Bautista, lo tenemos ahí, se me fue ahí, pero es Mateo 11, 12 y 13, se me cortó ahí, Mateo 11, 12 y 13, dice, sin embargo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque, es interesante ese porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Ese hasta no se sabe si incluye a Juan o si lo excluye, pero de todos modos Juan ahí está en el medio. Y Juan sufrió la violencia también. Pero el punto es que hasta ese momento había profecía. De aquí en más, el reino de los cielos sufre violencia. Hay violencia y ahí está hablando quienes arrebatan. Pero hay violencia en esa zona espiritual, zona entre comillas, no quiero poner palabras que tengan que ver con lo espacio-temporal, porque justamente lo que quiero es que todos salgamos de esa realidad en la cual estamos acostumbrados a vivir. Entonces, esos celestiales, como un orden espiritual, una estructura espiritual, no es un espacio físico fundamentalmente, es un ámbito, y ámbito es una palabra también que tiene que ver con lo espacial, es una realidad espiritual, ¿sí? Son tronos de gobierno que manejan mucho poder, mucha autoridad, que tienen la posibilidad de gobernar a pueblos, a naciones y al mundo entero, sujetarlos, ponerles conducta, ponerles cosmovisiones, etc. Es muy interesante lo que pasó en Cuba recientemente. ¿Sí? Hubo todo un levantamiento y aparentemente fuerzas que eran supuestamente pacíficas. Viene el presidente y le dice, a ver, todos los que pelean por la revolución vengan a callar a todas estas voces que se levantaron, y misteriosamente todo como que se aplacó y en 2 semanas 5 generales de alto rango murieron extrañamente. O sea, las posiciones, eso es lo natural. Lo espiritual, hay mucha violencia en el mundo espiritual y esos tronos no quieren soltar lo que tienen atado. Entonces van a reaccionar muy violentamente y acá no importa que los derechos humanos, que no le importa nada. ¿Por qué? Porque son estructuras de poder. Ahora, estoy hablando obviamente lo que pasó en Cuba, violencia física, pero también estoy hablando de violencia espiritual. El tema es que si la iglesia no sabe leer este punto, va a terminar avalando o mínimamente reflexionando sobre o aún participando de violencia física. Repito, si la iglesia no entiende este punto y no participa como debe participar de esta violencia espiritual contra estas entidades espirituales, y tiene esa comisión, esa es la comisión de la iglesia, tarde o temprano la iglesia va a empezar a reflexionar sobre el tema y ver que alguna posibilidad habría para utilizar la violencia física. La va a terminar avalando. ¿Se acuerdan lo que pasó en Getsemaní? Jesús le dijo a sus discípulos, a sus 3 más escogidos, velen y oren, ¿sí? Estén orando acá, estén orando, ¿sí? Y en 3 oportunidades se quedaron dormidos. Y fíjense que el arresto de Jesús hubo un acto de violencia, pero la violencia fue mínima. Pero ¿cómo reacciona Pedro? Sacando la espada y cortando una cabeza o a una oreja. Cuando no quiso o no hizo lo que tenía que hacer, recurre a la violencia física. Y el arresto de Jesús fue
prácticamente sin violencia física. Fue fácil. O sea, vos lo podés hacer otra lectura. Yo sé que se puede hacer otra lectura, está bien. Pero entendamos lo que está pasando acá. No se hizo violencia espiritual por parte de la iglesia, por parte de los discípulos. Se quedaron dormidos y después es atrapado Jesús, es apresado Jesús. Y Pedro recurre a la violencia física. ¿Cuál fue la puerta que estuvo abierta para que esto ocurriera? Es un tiempo que tenemos que reconocer puertas espirituales. Y la principal puerta espiritual que hay en una ciudad se llama iglesia. Y si la iglesia está dormida, la tiniebla entra fácil y después hace desastres. ¿Se acuerdan lo que pasó en la entrada triunfal de Jesús? Fíjense, le voy a leer el pasaje porque es muy interesante, leyendo esto que estamos trabajando, ¿no? Dice, leo Mateo 21, 9 al 17, lo leo rápidamente, quiero sacar dos cositas solamente de este pasaje. Dice, y las multitudes que iban delante y detrás de él gritaban, ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas! Y cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad conmocionada decía, ¿quién es este? Y las multitudes decían, es el profeta Jesús, el de Nazaret, de Galilea. Y Jesús entró en el templo y echó a todos los que vendían y compraban en el templo, volcó la mesa de los cambistas y los asientos de los que vendían palomas y les dice, está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros estáis haciendo de ella una cueva de ladrones. Y se le acercaron en el templo ciegos, cojos y los sanó. Pero, los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hizo y a los niños que clamaban en el templo diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes qué dicen estos? Y Jesús le dice, sí, nunca oíste de la boca de los niños y lactantes perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y pasó la noche ahí. La pregunta es, ¿por qué no pudieron apresarlo a Jesús ahí? Porque la iglesia lo estaba adorando. Entonces espiritualmente estaba muy fuerte, al punto tal que venían los cojos y los sanaba a todos. Y tiraba la mesa a los cambistas y nadie lo tocaba. Y los escribas y fariseos, astutos, decirles que se callen. Claro, decirles que dejen de adorarte. Ahora, fíjate, Jesús le dice la parte, cita Salmo 8.2, Salmo 8.2, y cita la primera parte. ¿Saben por qué? Porque los escribas y fariseos sabían la segunda parte. La sabían muy bien. Dice, de la boca de los niños y de los que maman, estableciste la alabanza frente a tus adversarios para hacer callar al enemigo y al vengativo. Astutos los escribas y fariseos, decirles que se callen, molestan, hacen mucho ruido, los chicos además, hacen mucho ruido. Así que se callen, así te podemos atrapar, en otras palabras. Es muy poderosa esta imagen y lo que puede hacer un pueblo cuando está adorando. El poder que tiene la adoración. En el arresto de Jesús, los discípulos estaban dormidos. Históricamente, ¿conoces las iglesias de Asia Menor? ¿Sí? La iglesia de Sardis o la iglesia en la ciudad de Sardis. ¿Se acuerdan? Al principio del capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 1 al 7. 1 al 6. ¿Sabes cómo históricamente cayó la ciudad de Sardis? La ciudad de Sardis estaba en un lugar bastante estratégico, porque estaba en un plató alto, creo que 500 metros sobre el valle,
y toda una suerte de pared de piedra bien alta la rodeaba, excepto en un lugar. Ese lugar era la entrada a la ciudad de Sardis. ¿Sabes cómo fue tomada la ciudad de Sardis? Sin violencia. Los guardias se quedaron dormidos. Entonces el enemigo entró como perico por su casa. ¿Y sabes una cosa? No una vez, 2 veces le pasó lo mismo a la ciudad. Y 2 veces fue tomada la ciudad de la misma manera. Porque los que tenían que estar velando estaban durmiendo en la puerta. Entonces la iglesia es muy importante que esté despierta y en adoración, porque eso fortalece la puerta. Quiero que puedas ver el movimiento del mundo espiritual y de alguna manera quiero llevarte a esta realidad. Y es cierto que muchas veces la estructura griega que tenemos de pensamiento, pero combinado también con la estructura religiosa, o sea, el espíritu de Jerusalén, hace que no veamos ciertas cosas y las leamos desde lo terrenal y desde lo espacio-temporal. Y lo que quiero que nos podamos desconectar todo eso. En el nombre de Jesús, en este momento, rompo y silencio todo espíritu griego, todo espíritu egipcio, todo espíritu de Jerusalén, que pueda estar afectando a algún hermano o hermana en este lugar y los que me están viendo por video. En el nombre de Jesús, ato ese espíritu en este momento. Quiero que veas dónde estamos, por qué estamos donde estamos y qué estamos haciendo, qué debemos hacer desde donde estamos. No lo voy a responder esto en forma así sistemática, lo voy a estar mezclando, porque si no se hace muy aburrido, muy griego, entre paréntesis, ¿no? Sistemático, ¿no? Termino de hablar una cosa y hago todo lo contrario, ¿no? Pero primero quiero darte una introducción a esto. Y la introducción la hago también breve porque vos sabes cómo es la historia. Cuando Adán peca, lo hace dejando de creer o creciendo a medias. Adán, Eva, no viene el caso a hacer la diferenciación, en la palabra de Dios y cree en la palabra de la serpiente. Una de las cosas que hace es mezclar su fe, la contaminó. Algo que Jesús nunca hizo fue contaminar su fe. Por eso la Biblia dice, tened fe de Dios. Y Jesucristo es el apóstol de nuestra confesión. Y lo que nosotros confesamos, Hebreos 3:1, es la homología, es confesar la fe que tenemos. Él viene con una fe no contaminada, una fe que no se contaminó y venció. ¿Y cuál es la victoria nuestra? Nuestra fe, la victoria contra el mundo, ¿no? Es nuestra fe. Entonces, una de las cosas que pasó con Adán es que contaminó su fe. Mezcló lo que venía de Dios con lo que venía de otras fuentes, y particularmente lo que venía de la serpiente. En consecuencia, como ahora esta serpiente, el diablo, Satanás, como quieras llamarlo, se hizo el Dios de este mundo, lo echó. A la palabra de Dios que caminaba, el Hijo preencarnado que caminaba en Edén, lo echó. Ahora alguien se constituyó en el Dios de este mundo. Ahora fue un acto de fe o de incredulidad el que sacó al Hijo de Dios, estamos hablando preencarnado, del mundo, y tiene que ser un acto de fe de un hombre para que lo vuelva a introducir a este mundo. ¿Sí? Eso es lo lógico, ¿no? Lo legal. Entonces, fíjate que la fe es una puerta. Fíjate lo que dice ahí. Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, le informaron de todo lo que Dios hizo con ellos y cómo había abierto a los gentiles una puerta de fe. Hay que entender que la fe es una puerta de fe. Entonces, cuidado cómo hacemos uso de la fe y cómo no la pervertimos. ¿Cómo pervertimos la fe? Escuchando lo que no tenemos que escuchar, porque la fe viene por el oír. Entonces, si estamos escuchando la fuente correcta, nuestra fe va a crecer.
Si estamos escuchando la mente correcta y otras incorrectas, el proceso va a ser mucho más largo. El Señor va a seguir trabajando con nosotros, pero vamos a demorarlo mucho, porque estamos contaminando constantemente lo que Dios quiere limpiar. Adán entonces echó a Jesús, al Hijo de Dios preencarnado, y esa cuestión legal, una persona de fe tendría que creer en Él para permitirle ingresar nuevamente. Ahora, esa persona, sabemos quién fue Abraham, ¿sí? Y conocemos la palabra, Dios lo llama de Ur de los Caldeos, dice Génesis capítulo 12, 1 al 3, dice: ahora bien, Adonai había dicho a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y a la tierra que te muestre. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y en gran manera, y haré engrandecer tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Noten que dice te bendeciré en el futuro, no lo estaba bendiciendo ahí. Lo llama ahí, pero todavía no lo bendijo. Había una doble condición que tenía que cumplir para que Dios lo pudiera bendecir. No lo puede bendecir en Ur de los Caldeas. No lo puede bendecir con esa familia. Tenía que salir de ese contexto. No lo puede bendecir en Adán, dicho de otra manera. ¿Sí? No puede bendecir en un centro de corrupción del cual se estaba alimentando todos los días. Tenía que salir, aislarse, separarse. Y realmente esto ocurre, o sea, ustedes saben, sale, cumple la palabra a medias. El mandato lo cumple a medias. Obediencia por la mitad es desobediencia. ¿Amén? Hola. ¿Amén? Sí. Obediencia a la mitad es desobediencia. Entonces, hasta que no cumplas los dos requisitos, no va a haber bendición. Te bendeciré. Hay una palabra futura, pero no es presente todavía. Hay una doble condición. Entonces, ahí en capítulo 13 empieza a desprenderse. En capítulo 14 está la guerra. ¿Se acuerdan de los reyes con el norte, con el sur? Y se los lleva a Lot. Y cuando vuelve victorioso. ¿Se acuerdan que había dicho con 318 personas? Era un tipo importante, Abraham. Fíjense que dice 318 personas criados en su propia casa, adiestrados, enseñados en sus propias casas. Esos 318 varones se supone que tal vez tenían sus mujeres. Ya habla de 636. Probablemente 2, 3, 4, 5 hijos. O sea, el tipo tenía una hacienda de más de 1000 personas que estaban bajo su autoridad. No por nada después lo llaman príncipe. Era una autoridad en el lugar, era una persona muy conocida. Entonces viene victorioso Lot. ¿Qué cabeza la de Lot? Lot es apresado, lo libera Abraham, pero Lot vuelve a Sodoma nuevamente. Pero ahí se separa definitivamente de Abraham, ¿no? Entonces, cuando viene Abraham, y probablemente en el valle de Sabe, el valle de los reyes o del rey, probablemente, según dicen los eruditos, eso era alrededor de Jerusalén, de la actual Jerusalén, ¿no? Ahí viene caminando Abraham y se le viene encima el rey de Sodoma. ¿Sí? Viene al encuentro y ya lo ve de lejos y ¡chong! En el medio se mete Melquisedec. Gracias a Dios porque se mete Melquisedec. Gracias a Dios por la vida de Abraham, porque si no se metía Melquisedec lo que podía llegar a pasar, y además por la obra de redención que iba a pasar. Se mete Melquisedec. Es muy importante ese pasaje, es tremendo eso. Vamos a leerlo, hay unas cositas importantes ahí. Dice: después que regresó de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabé, que era la llanura del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, que era sacerdote de El Elión, sacó pan y vino y lo bendijo, diciendo: bendito sea Abraham por El Elión, poseedor de los cielos y la tierra. Bendito sea El Elión, quien entregó a tus adversarios en tu mano. Y le entregó el diezmo de todo. Y dijo el rey de Sodoma a Abraham: dame la gente y toma para ti los bienes. Pero Abraham respondió al rey de Sodoma:
he alzado mi mano a él, el león poseedor de los cielos y la tierra, que de todo lo que es tuyo no tomaré ni un hilo ni una correa de la sandalia, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Algunos puntos acá para tener en cuenta. Melquisedec. Melquisedec es rey de justicia, también rey de paz. Era, sabemos, el hijo preencarnado, ¿sí? No tenía nada que ver con la naturaleza adánica. Hebreos capítulo 7 va a decir, sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de día, sin fin de existencia. O sea, alguien que apareció ahí de la nada, ¿no? Pero no tenía ningún contacto con la genealogía humana. Por primera vez, un segundo punto para considerar, por primera vez aparece la palabra sacerdocio ahí, sacerdote, sumo sacerdote sacerdote del Dios Altísimo, de Elión, sí. Ahora, él viene más allá de la bendición. Fíjense que ahí lo bendijo. Ahí está la bendición. Ahí lo bendijo. Antes te bendeciré, pero te separaste de Ur y te separaste de Lot, ahí está la bendición. Dios es fiel. Dios cumple su palabra. Lo bendijo. Pero ahí le da algo que necesitaba, no solamente Abraham, sino toda la descendencia, que le da pan y vino. Lo recibe con pan y vino, ¿sí? Ahora, entendiendo que Abraham era hombre tipo, entonces el hecho que reciba pan y vino era muy significativo, porque era, o sea, le da pan y vino, no lo pone en una vitrina, se supone que lo come el pan y toma el vino, ¿sí? Entonces eso es una figura de pacto, estaba haciendo un pacto ahí, o estaba sellando un pacto. Ahora, curiosamente, si ustedes revisan la escritura, y creo que se habrán dado cuenta, el tema del pan y del vino no aparece más en las escrituras hasta la última cena del Señor. Y esto es muy significativo, por lo que es el pan y lo que es el vino. Y por lo que era Melquisedec, que no tenía ni carne ni sangre. Ahora, Abraham pasa a ser, con toda esta historia, con lo que sigue, pasa a ser, y lo dice Pablo esto, padre de los creyentes, ¿no? Es muy interesante esto porque al ser esta persona tipo, al relacionarse de esta manera con Melquisedec, pasa, toda su descendencia pasa a estar en relación con este pacto que Abraham había hecho, o que Melquisedec había hecho. Ahora, ¿qué es lo que dice Jesús? Dice ahí en Mateo 26 al 28, y mientras que ellos comían, tomó Jesús pan, y habiendo pronunciado la bendición, lo partió, y dándolo a sus discípulos dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, dio gracias y se la dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada a favor de muchos para la liberación de los pecados. ¿Por qué Melquisedec no dijo, este es mi cuerpo y esta es mi sangre? Obviamente, porque no tenía cuerpo, era preencarnado y no tenía sangre, no tenía genealogía. Pero Jesús sí. Jesús sí. Dice Hebreos 10:5, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Jesús tenía ya cuerpo, tenía carne, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo preparó? Eclesiastés 11:1 dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Melquisedec echó el pan sobre las aguas de Abraham, y en 42 generaciones lo encontró. Cuando Jesús dice, este es mi cuerpo, ¿sí? Y esta es mi sangre, está diciendo, eso que dio Melquisedec a Abraham está acá. Yo soy ese, hecho carne, hecho sangre, hecho humanidad, sin pecado. Ahora es muy interesante, te voy a hacer un gráfico para que veas esto, lo interesante que es, ¿no? Melquisedec
Ah, no, no funciona bien con esto. Lo funciona con esto. Espera. Ahí. Ahí. Melquisedec, ¿sí? Melquisedec, pan que representa carne, vino que representa sangre, se lo da a Abraham. Melquisedec sin sangre, hijo preencarnado. Pasan 42 generaciones, aparece Jesús encarnado ahora y entrega, presenta el pan y el vino. Ahora sí es la carne, ahora sí la sangre, se lo da a discípulos y los discípulos a nosotros. Y esa carne dice, me preparaste un cuerpo, acá está, este es mi cuerpo, me preparaste una sangre, y lo que está dando es su vida. O sea, su vida de alguna manera se metió en la genealogía. Según la carne, Pablo va a decir que Jesús es hijo de David según la carne, o sea, una descendencia natural, ¿sí? Se mete en la humanidad de Abraham, y después de 42 generaciones, según el registro de Mateo, aparece este Jesús hecho carne, ¿sí? Ahora, es interesante. ¿Te acuerdas el pacto que hace Dios con Noé, cuyo señal era el arco iris? Déjame lubricar un poco. El arco iris, como fenómeno natural, es producto de la refracción de la luz. Hay una gota de agua, entra la luz blanca, se refracta, los diferentes colores se separan porque se refractan según un ángulo diferente, choca en la cara interior, sale y se refracta nuevamente para pasar al medio aire, ¿sí? Entonces se abren los 7 colores. Es interesante porque ¿cuál es el ángulo de la luz blanca a la luz roja? Es decir, entonces entra, digamos, el sol de justicia a las aguas y sale la esperanza de gloria. El rojo, que es a los 42 grados, ¿sí? Que habla, ese rojo obviamente habla de redención, habla de reconciliación, habla de la sangre y habla de dar esperanza a la humanidad. Melquisedec echó su pan sobre las aguas. Y digo que esa gota es Cristo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan la palabra de Jeremías? Aparece 2 veces en Jeremías 17 y la otra no me acuerdo dónde aparece. Dice, oh Yahvé, esperanza de Israel. Y después sigue. Esa palabra esperanza de Israel, esa palabra esperanza es la palabra mikvé. ¿Sabes lo que es el mikvé? El mikvé es el baño antecesor del bautismo. Son las aguas del mikvé, son las aguas para entrar en una relación con Dios. Para que le hacían los prosélitos o hacía el sumo sacerdote en tabernáculo, se tenía que hacer un baño ritual también, tenía que sumergirse. Entonces esas aguas, ¿sí? El sol de justicia entra en las aguas de Cristo y producen en nosotros o en la generación de humanos una esperanza de gloria. Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Ahora, quiero que veas esto. Termina de hablar esto y hacer este pacto y desaparece Melquisedec. No se sabe por dónde se fue, desaparece y aparece ahí Sodoma, el rey de Sodoma que estaba esperando que terminara esa conversación. Y le dice, dame los hombres, esos hombres son valiosos. Si pudieron derrotar a Kedorlaomer y toda esa gente que eran gigantes, y estos eran entrenados, estaban entrenados en tu casa, no eran gigantes, esos hombres son muy valiosos. Dame los hombres, te doy lo que vos quieras. Pero dice ahí la palabra de Dios. Pero Abraham respondió al rey de Sodoma, he alzado mi mano a él, el Lión, poseedor de los cielos y la tierra, que de todo lo que es tuyo no tomaré ni un
ni un hilo, ni una correa de la sandalia para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Ahora, quiero que me escuches bien esto porque te voy a dar 3 principios del reino de Dios que son fundamentales para entrar en esta realidad del Espíritu. Primer principio, repetí conmigo, toda revelación implica un compromiso. No hay vuelta atrás. Es decir, el que pone las manos en el arado y mira para atrás no es digno del reino, punto. No hay más vuelta de hoja, hermano. Toda revelación implica un compromiso. Uno se comprometa con aquello que es revelado. ¿Para qué te lo revela? No te lo revela para... ¿A la culpa la tengo yo? O sea, no te lo revela para entretenerte, para darte ideas, información y demás, sino para comprometerte con un camino, una trayectoria, algo que tenés que hacer. Segundo principio, repetí conmigo, toda revelación te separa para Dios. Dios lo separó a Abraham de Ur por una revelación, lo sacó de su familia por una revelación y acá lo está comprometiendo y ahora no vas a tocar nada de Sodoma. ¿Por qué? Porque hay una revelación y hay un pacto. La revelación te separa para Dios. También lo separaba de Sodoma. Dios quiere exclusividad. Tercer principio. Repetí conmigo, toda revelación encierra un pacto implícito tuyo y con lo revelado. Te haces uno con la revelación. Esa revelación es una manifestación de la naturaleza de Dios. Dios no te revela para mostrarte qué lindo es el cielo. Dios se revela a sí mismo por medio de lo que fuere, se revela para mostrarse quién es Él, para que vos adquieras su naturaleza, te conformes a Él. No es entretenimiento, no es información, es una puerta que abre a tu vida para que seas transformado en lo que Él es. Y tu vida se tiene que conformar a esa revelación. Dios no nos pone... dice la palabra, yo pongo una puerta delante tuyo, aunque tienes poca fuerza, que nadie puede cerrar. Ahora, si la pone delante tuyo, ¿para qué es? Para que pases. Dios no te revela una puerta para decir, mira qué linda la puerta, es de madera, así es lustrada, ahí tiene un detalle interesante, y bueno, listo, chau. A ver, Señor, dame una revelación. Dios te abre la puerta para que pases a ese otro ambiente. Ahora, en ese otro ambiente vos vas a ser transformado para operar en ese ambiente. Y entiendo que esta palabra es una palabra para el día de hoy, para la iglesia del día de hoy. A mí me la dio el último fin de semana, a fines de diciembre del año pasado. Y entendía que una palabra para este año se soltó, estoy hablando particularmente de Apocalipsis 3:8 y en completo es la iglesia de Filadelfia, pero particularmente este versículo que tengo en mente en este momento es Apocalipsis 3:8. Apareció en la cumbre de Águilas, apareció en Pascua, apareció en Pentecostés y por una cuestión larga de coincidencias que no vienen al caso, la solté esta palabra el domingo pasado desde Chicago utilizando el carácter apostólico que tiene esa ciudad para transmitirla a toda la iglesia. Dios pone una puerta delante tuya y aunque tienes poca fuerza, nadie la puede cerrar. Y si Dios te dio una puerta es para que pases por esa puerta. Dios te está llamando a una nueva experiencia con el Espíritu. Pero para hacerte uno con esa experiencia, para tomar lo que Dios quiere. Y no está acá para decir, pero no siento, no veo. ¿Por qué es así? Esperen un poco. A ver. Ahora está bien.
Ahora, a partir de este momento, hay una vuelta de página para la vida de Abraham, que es muy tremendo cuando la entendemos en el Espíritu, y eso espero que tengamos esa posibilidad en el día de hoy. Fíjate lo que dice, y leo desde la Biblia de las Américas porque entiendo que está mejor traducido que en la Biblia textual. Dice: después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Necesito que rompas con tu pensamiento espacio-temporal acá, ¿sí? Por primera vez en este versículo, después del pacto con Abraham, después de la separación, después de ese juramento, después de ese pacto con pan y vino, por primera vez aparece la palabra del Señor. Esta expresión, y vino la palabra del Señor, o la palabra de Adonai, aparece por primera vez acá. Abraham le dio reingreso por su acción a la palabra del Señor. Ahora, uno puede pensar que esta es la voz del Señor. Escuchó la voz del Señor. Pero acá no dice que escuchó la voz del Señor. Acá dice que vino, por eso pongo esta palabra vino, porque así aparece en hebreo. Vino la palabra del Señor a Abraham. No es que escuchó una voz. Vino la palabra. Es decir, la palabra, el logos de Adonai se acercó preencarnadamente a Abraham y le habló. Y esta es una característica muy interesante porque donde aparece más esta expresión es en Jeremías y en Ezequiel. No exclusivamente, pero por lo general aparecen en esos dos. Y qué interesante, una vez que aparece la palabra del Señor, o sea, cuando se acerca la palabra, cuando viene la palabra del Señor a Jeremías o a Ezequiel, Jeremías y Ezequiel profetizan. ¿Por qué? Porque es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19:10. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Acá está. Entonces se acerca el logos y al hablarle la persona toma esa palabra y empieza a profetizar. Ahora, Abraham le responde hablándole a Dios. O sea, reconoce que la palabra del Señor es el Señor mismo, es Dios mismo. Y se acuerdan lo del siervo, que no tengo un heredero propio, todo ese tema que le pesaba, estaba en lo natural, él hablaba en lo natural, le pesaba eso que no iba a tener heredero. ¿Y cómo va a ser? Vos me prometiste, pero la cosa no funciona todavía. O sea, esa es la preocupación que tenía, ¿no? Dice en el versículo 4, y sigo leyendo de la Biblia de las Américas, perdón, que no me funciona esto. Pero aquí la palabra del Señor vino a él diciendo: tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. La palabra de Dios una vez más se acerca y le dice a él. Ahora, lo interesante es lo que viene a continuación. Dice: y lo sacó fuera y le dijo: mira detenidamente los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Elohim y le fue reconocido como justicia. Y acá hay varias preguntas que me gustaría discutir, ¿no? Primero, ¿quién lo sacó fuera? Exacto, ahí no dice quién, y lo sacó fuera. No pone un nuevo sujeto. El sujeto es del versículo anterior y era la palabra de Dios. Ahora, escúchame una cosa, la voz no puede sacar a nadie. Es alguien que lo agarró y lo sacó fuera. La palabra, ¿se acuerdan cuando los ángeles posteriormente, a ver, creo que tengo la cita acá? Sí, los ángeles sacaron a Lot, ¿sí? Y quedaron conmocionados, pero los varones lo agarraron de la mano y lo sacaron a él, a su mujer, a sus dos hijos, y gracias a la misericordia de Adonai por él, etcétera, etcétera. Los ángeles lo agarraron y lo sacaron de la ciudad, a Lot y a todos los demás. Él se quedaba.
pero lo agarraron. Acá pasa algo similar, no con tanto detalle, admito que no hay este detalle, pero la voz no te puede sujetar y llevarte. Pero si la palabra de Dios es una entidad encarnada o preencarnada, sí te puede agarrar, como eran aquellos ángeles. Y lo sacó. Entonces, esa es la primera pregunta que ¿quién lo sacó? ¿No? La palabra de Dios. La segunda pregunta es, ¿de dónde lo sacó? Bueno, una lectura natural sería que como le mostró las estrellas, es obvio que era de noche, ¿sí? Porque si no las estrellas no se ven, era de noche, y si lo sacó, y debería estar en la tienda, si él vivía en la tienda estaría durmiendo o acostado, y lo sacó de la tienda para mostrarle el cielo. Ahora, revisemos el versículo 1 nuevamente. Dice, después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión. O sea, está en la realidad del Espíritu. Entonces, ¿de dónde lo sacó Dios a Abraham? Está bien, es válido pensar en la tienda como tal, en la carpa, en el tabernáculo, eso. Pero ¿qué es la tienda? ¿Qué es la tienda según Pablo? Segunda de Corintios 5, 1 al 4 dice, porque sabemos que si nuestra casa terrenal, este tabernáculo, fuera destruido, esa tienda fuera destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos, y estando así gemimos anhelando ser revestidos de nuestra habitación celestial, pues así, aunque desvestidos, no seremos hallados desnudos, porque los que aún estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, por cuanto no queremos ser revestidos, sino desvestidos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Entonces, Jesús lo sacó de esto. La palabra de Dios lo sacó de esto. Lo puso en el Espíritu. Entonces acá viene la tercera pregunta. ¿A dónde lo envió? ¿A dónde lo puso? Lo puso frente a las estrellas. Lo posicionó en los celestiales. Abraham está en los celestiales y delante de él estaba viendo a toda su descendencia. Esas estrellas son los espíritus no encarnados, que iban a ser su descendencia espiritual, no natural. Son descendientes no biológicos de Abraham. Ahora les voy a decir por qué no son los naturales. Pues si fueran los naturales estamos fritos. Son los descendientes espirituales. En cuarto, después voy a meterme en esto. En cuarto punto, no menos importante, dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia, pero cuando Pablo habla de la justificación en Romanos capítulo 4, va a citar este pasaje de Génesis 15:6 para hablar de la justificación. O sea que Abraham está ahí justificado. Por cuanto creyó a Dios, fue justificado y entonces fue posicionado, declarado justo, fue posicionado en los celestiales. En consecuencia tenía una naturaleza transformada por el solo hecho de creer. Pero según este pasaje, uno está posicionado con Abraham. Porque cuando yo creo, entonces tengo que experimentar lo mismo que experimentó Abraham. Entonces, donde está Abraham justificado, estoy yo justificado. Entonces, el justificado está en los celestiales. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿O no están convencidos? Ahora, si está justificado, si has sido declarado justo por Dios, tienes una naturaleza transformada, si has sido justificado por la fe, automáticamente estás en un lugar, primero, que habíamos perdido por nuestro pecado, segundo, que Dios limpió, porque siempre es el lugar que pensó para nosotros.
Hebreos 9:23, Juan 14:1 y 2, tengo moradas preparadas para ustedes. Es un lugar preparado para nosotros, para vivir y para estar ahí para su obra de redención, o como parte de su obra de redención. Ahora, Pablo va a decir que estamos sentados junto con Cristo en los celestiales, así que no estoy inventando nada nuevo. ¿Sí? Eso es lo que lo estoy diciendo con otro pasaje para que vean esto que, con lo cual, por causa de la fe, Abraham se adelantó 2000 años. ¿Qué quiere decir? Que por causa de fe, cuando vos creés con la fe de Cristo, vos te podés adelantar en el tiempo. Te voy a hablar de una experiencia que tuvimos ahora cuando estuvimos en Chicago. Esto para desbloquear un poco la mente de las ataduras espaciotemporales. Teníamos el miércoles, dos miércoles atrás, tuvimos una intercesión porque yo iba a hablar justamente de este tema con un grupo de personas que estaban muy cerradas. Entonces empezamos a interceder y el Señor mostró una visión, tremenda la visión, muy linda. Pero ese miércoles en nuestra congregación teníamos adoración continental. Entonces hice un experimento. Nosotros íbamos a tener intercesión a las 11 de la mañana. La adoración continental es a las 19:30 de allá. O sea, a las 17:30 de acá, a las 5:30 de acá. Pero la intercesión la vamos a tener a las 11 de la mañana. Pero para el que cree no hay nada imposible. Nosotros podemos viajar hacia el pasado o ellos pueden viajar hacia el futuro. ¿Se podrá hacer algo así? Si yo, cuando me justifico, estoy con Abraham, o Abraham avanzó 4000 años a esta época, o yo me retraso 4000 años. Si estoy en el Espíritu, estoy en el Espíritu, no hay fronteras de tiempo. ¿Sabes qué interesante? Que durante la intercesión salió la adoración continental. ¿Qué estaban haciendo ellos? Que todavía físicamente no lo habían hecho. Faltaban 8 horas para que lo hicieran. Perdón, estamos intercediendo a las 8:30 de la mañana, no a las 11. A las 11 iba a tener la reunión. A las 8:30 de la mañana estamos en intercesión. Faltaban, bueno, hagan la cuenta, cuántas horas faltaban físicamente hablando. No obstante, nosotros pudimos escuchar la adoración que estaban cantando o que iban a cantar. Bueno, pero en el Espíritu ya estaban cantando junto con nosotros. ¿Me está siguiendo? ¿Entiende lo que está pasando? Aquí cabe una quinta pregunta. Abraham vio su descendencia en el Espíritu. ¿Y qué vio la descendencia? Si yo estoy enfrente de ustedes, yo los veo a ustedes. Pero ¿ustedes qué ven? Me ven a mí. O sea, no es muy tirado de los pelos eso, ¿no? Es lógico. La primera parte de la pregunta es sencilla, lo vieron a Abraham. La segunda parte es más complicada porque rompe nuestro esquema espacio-temporal, porque es la primera vez en el registro bíblico que una persona que fue encarnada está en los celestiales. Es una cosa bastante loca. O sea, pensá en la descendencia, en todas esas estrellas, todos esos espíritus mirando a Abraham. Pero este es el que bajó hace un tiempo atrás y está acá. Le estoy poniendo mis palabras, ¿no? ¿Cómo es el caso este? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se come esto? La descendencia espiritual vio a un Abraham justificado, ¿sí? Pero ¿cómo puede un Dios justo declarar justo a un impío? Porque Abraham era pecador. Porque Abraham, al creer en el logos de Dios, ¿sí? El logos de Dios tomó su culpa. Fue justificado. Ahora, notemos que cuando el logos saca a Abraham, evidentemente el logos estaba al lado de Abraham, pero cuando están delante de la presencia de todos, o sea, todos esos espíritus están mirando a Abraham, no ven a dos personas, ven a una sola.
porque el Logos estaba en Abraham y Abraham estaba en el Logos. Ahora, pastor, me parece está un poco ya es demasiado. A esta hora ya es demasiado. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Este ya lo habíamos visto. Y a los que predestinó a esto también llamó. Y a los que llamó a esto también declaró justos. Y a los que declaró justos a esto también glorificó. O sea que Abraham ahí estaba glorificado ya. Esta descendencia ya veía la obra completa de Cristo en él. Ya lo veía glorificado. No puedes estar ahí si no estás glorificado. ¿Cuántos están glorificados acá? Estás glorificado, si estás justificado, estás glorificado. En lo celestial estás glorificado. Esta descendencia vio a Abraham glorificado. Lo vio a Cristo en Abraham y él en Cristo. Y imagínate cómo estaría brillando Abraham ahí. Entonces, esto quiebra todo molde espacio-temporal de nuestras cabezas. Y eso es lo que tenemos que acostumbrarnos. Y algunas veces nos traiciona ese molde griego de nuestras cabezas. Entonces, ahora podemos entender por qué Abraham se lo llama el padre de los creyentes, no el padre de la fe. Nunca la Biblia dice que Abraham es el padre de la fe. El padre de la fe sigue siendo Jesucristo. Él es el autor y consumador de la fe. Él es el padre de los creyentes. ¿Quiénes son los creyentes? Todos los que tenía enfrente. Los que creyeron porque lo vieron a Abraham. Ahora es interesante porque eso se desarrolla en los ámbitos espirituales, en los ámbitos no físicos, no naturales. Ahora, al ver a Abraham en estas condiciones, estos estaban viendo la obra de Cristo en Abraham. Y es muy interesante porque, todos los que descendían antes, o sea, los que se encarnaban, esos espíritus que se encarnaban, no volvían. El primero que vuelve es Abraham. Entonces, desde una perspectiva, y perdón que ponga una perspectiva un poco humana, estos espíritus dijeron, bueno, yo quiero bajar entonces. ¿Por qué? Porque hay posibilidad de volver. Y hay posibilidad de volver justificado y glorificado. Basta creer. ¿Me siguen? Hay una cosa muy interesante que aparece en el espíritu y aquellos que se han metido en intercesión lo pueden saber. Se sabe aún desde el punto de vista natural esto. En la realidad del espíritu, los sonidos, o sea, lo que se ve y lo que se escucha se fusionan. Los sonidos tienen colores y los colores tienen sonidos. Eso en lo natural se llama sinestesia. Eso es un fenómeno que algunos tienen esa percepción en lo natural, ¿sí? Que pueden sentir una melodía y decir, no, está azulada, ponerle un poco más de verde. Pueden ver colores a partir de sonidos. Y esto es interesante porque en el espíritu también, de hecho, en la Biblia aparece en Éxodo 19, creo, ellos vieron los truenos, perdón, el trueno no se ve, lo que se ve es el relámpago, pero ahí dice vieron los truenos, o sea que el sonido se puede ver, así como la palabra de Dios se puede ver. Entonces, el sonido, lo que se oye y lo que se ve, de alguna manera misteriosa, se combinan en una forma maravillosa. Ahora, ¿qué es lo que pasa en esa convocatoria? Donde están Abraham y está toda la descendencia espiritual. Me estoy quedando en ese lugar porque es muy interesante todo lo que pasa ahí. Fíjate lo que ocurre.
escúchame Jacob, a quien llamo Israel. Yo soy el primero y yo soy el primero, yo soy el eterno. Mi mano cimentó la tierra, mi diestra extendió los cielos. Cuando yo los llamo, comparecen juntos. Cuando Dios llama, cielo y tierra se juntan y comparecen juntos delante de Dios. Y ahí estaban los cielos, o representantes del cielo, toda la descendencia de Abraham, que todavía no había ido a la tierra, y Abraham, que ya estaba en la tierra, que subió al cielo. Comparecieron juntos. Los dos escucharon la voz de Dios. Los dos vieron la obra de Dios. Ahora, ¿cuántos saben que los descendientes naturales de Abraham, a ver, no, lo digo al revés, lo empiezo de nuevo. ¿Qué son más? ¿Los descendientes biológicos de Abraham o los descendientes espirituales de Abraham de origen judío? De origen judío, porque habría que agregar los gentiles también. Entonces, hay muchos, y Jesús lo dice, y Pablo lo dice, hay muchos descendientes de Abraham que no son biológicos de Abraham, judíos, que no son descendientes de Abraham espiritualmente hablando. Es más, Jesús le dice, vuestro padre es el diablo, a esos que eran judíos, pero no eran descendientes de Abraham. Entonces mi pregunta es, ¿y dónde están esos? Porque esas estrellas son los descendientes espirituales. ¿Y los demás dónde están? Si vos hoy estás acá, es porque estabas ahí también. ¿Cuántos descendientes de Abraham en el espíritu hay acá? Entonces vos estabas ahí. ¿Y todos los demás? ¿Dónde están? ¿Por qué no están en la convocatoria que hizo Dios en los cielos? ¿Por qué no escucharon ahí la voz de Dios? ¿Por qué no se juntaron? ¿Por qué no escucharon y se acercaron ante el llamado de Dios? O dicho de otra manera, ¿será que las estrellas están apagadas y no las ve Abraham? Pastor, es irrelevante lo que me está diciendo. No sé si es irrelevante. No sé si es irrelevante. Fíjate, Pablo hablando de eso dice, y no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los de Israel son Israel, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac será llamada simiente. ¿Sí? Entendiendo Isaac como la figura de Cristo, ¿no? Sí, la figura de Cristo, por la fe. Es decir, hay más judíos descendientes biológicos de Abraham que descendientes espirituales. Ahora, yo quiero que veas esto que ocurre justamente en este pasaje que mencioné por arriba, que es Juan capítulo 8. Ustedes conocen, no lo voy a citar todo el capítulo 8 porque es muy largo, pero hay una controversia. Dice, y muchos creyeron al final, en el 30 creo que es, dice, y muchos creyeron en él. Y los que le creyeron a él, Jesús siguió hablando. O sea, se separó un grupo que creyeron en él, y ahí aparece una expresión que tiene que ver con salvación, pero después aparece otra que le creyeron a él. O sea, creyeron lo que le estaba diciendo, de alguna manera, pero no hubo nunca un compromiso. Y a esto les empieza a hablar. Y ellos insisten que son descendientes de Abraham, que Abraham es su padre, y Jesús les desbarata eso, y saltan que no, nuestro padre es Dios, y Jesús les desbarata eso, y les dice una cosa muy interesante, y tremendo acá. Fíjate, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no sois capaces de oír mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él era asesino desde un principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de ella.
no le estaba hablando en chino o en inglés, estaba hablando o en arameo o en hebreo. A los fariseos seguramente podía hablar tranquilamente en hebreo, no hay drama. Pero les hablaba en un lenguaje que ellos podían entender, humanamente hablando. No obstante, Jesús le está diciendo, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque nunca escucharon, nunca vieron la obra del Hijo en Abraham. No estuvieron ahí presentes. No vieron a Abraham justificado y glorificado. No vieron la obra de Abraham. No vieron la obra del Hijo en Abraham. Por lo tanto, ahora no entienden el lenguaje de la cruz. No entienden el lenguaje de Jesucristo. Esto si lo llevas a sus últimas consecuencias, va a empezar a cerrar muchas cosas de las Escrituras. Abraham dice, Abraham vuestro padre se regocijó en ver mi día y lo vio y fue lleno de alegría. Lo vio el día de Jesucristo. Se adelantó 2000 años al evento, digo 2000, número redondo, 1900 y algo, al evento Cristo, al evento de la cruz, de la muerte y la resurrección de Cristo. Lo vio y se regocijó y descansó reposadamente, se gozó reposadamente, perdón. Se gozó reposadamente en Cristo al ver su día. Pero ellos que decían ser descendientes de Abraham querían matarlo. O sea, te das cuenta que ellos no vieron la obra de Jesucristo en Abraham. Pero Abraham sí la vio. Y los descendientes también, porque son los descendientes los que van creyendo en el Señor. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que tú puedes creer acá porque estuviste allá. A vos te suena la palabra de Dios y tu espíritu la recibe porque la escuchaste allá. La escuchaste en la eternidad. Lo viste a Cristo y escuchaste su voz en la eternidad. Lo viste a Abraham justificado y cuando vos sos justificado estás junto con Abraham. Te suena la voz. Hay un eco. Sí, creo. Pero los fariseos, que eran descendientes biológicos de Abraham, y Jesús no lo niega, yo sé que son descendientes biológicos de Abraham, no podían creer en Jesús, estaban totalmente bloqueados. Déjame terminar este tema con esto, que te va a permitir entender cómo opera la iglesia. Leamos Efesios capítulo 4, versículos 8 al 11. Dice, Efesios 4, 8 al 11. Por lo cual dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Y lo que ascendió, ¿qué es? Sino que también descendió a las profundidades de la tierra, y el que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Déjame rescatar algunas cosas acá. Fíjate, nosotros somos esa cautividad de cautivos, ¿sí? Cautivos no para esclavitud, sino para libertad. Estábamos esclavos, ahora nos saca de la esclavitud y nos lleva a la libertad. Y llevó cautivo una cautividad. Sabemos que Jesús ascendió a lo alto, Él se sentó en lugares celestiales y nos hizo sentar a nosotros también en lugares celestiales, Efesios 2:6, ¿no? Ahora, antes dice, el que ascendió, ¿qué es? Sino primero que descendió a las partes más profundas de la tierra, ¿sí? A las partes más bajas, dice literalmente, de la tierra, a lo más bajo de la tierra. Y después asciende e inmediatamente da dones. Nos sienta en lugares celestiales y nos da dones. Pregunta, ¿dónde están dados los dones? ¿Dónde fueron dados los dones? Arriba, en los celestiales. ¿Y por qué se dio en los celestiales y no acá en la tierra? ¿O acaso el pastorado no lo hacemos acá en la tierra? ¿O acaso el apostolado, el evangelismo no lo hacemos en la tierra? ¿Por qué lo da arriba? Sí, en parte sí, pero en parte es para ejercerlos allá arriba. Porque si no, Él hubiese tomado, nos da los dones y después nos hace subir. Pero primero nos hace subir, después nos da los dones. O sea, los dones nos da arriba, ¿para qué? Para usarlos allá arriba.
¿Me está siguiendo? Ahora, es muy clave esto, muy clave esto. ¿Por qué? Porque es donde operan fundamentalmente los dones ministeriales. No en la tierra, sino en los celestiales. La operatividad de los ministerios primeros en los celestiales y después hay un reflejo en lo terrenal. Si no vemos esto del pastorado, hacemos un paternalismo. Si no entendemos esto del ministerio magisterial, hacemos un profesorado. Si no hacemos esto del evangelismo, hacemos proselitismo. Del profetismo hablamos de la profecía del corazón, lo que a mí me gustaría que pasara. Y del apostolado hacemos o un empresariado o un dictador o un caudillo. Es la deformación terrenal de esos ministerios. Pero esos ministerios se ejercen fundamentalmente en los celestiales. No es que solamente el profeta el que está allá arriba. No. Dícele que la iglesia está allá arriba. La iglesia con todos sus dones está allá arriba. Y es para ejercerlos allá arriba. Perdónenme la palabra arriba, ¿no? Porque eso habla de una dimensión espacial. Estamos hablando del orden espiritual. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, conocido texto, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora por medio de la iglesia. No dice de los apóstoles solamente o de los profetas solamente. Es de la iglesia con todos sus dones. A los principados y potestades en los celestiales, conforme al propósito de las edades que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, acá no habla de un ministerio particular, acá habla de la iglesia con todos sus ministerios, trabajando en los celestiales y haciéndole entender, permítame la expresión, haciéndole entender a los principados y potestades lo que es la iglesia y lo que es la multiforme sabiduría de Dios, que fue predestinada, dice la palabra. Lo único que fue predestinado para nosotros es la multiforme sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios predestinada para nosotros que somos iglesia. Y es una situación muy violenta para los principados y potestades. Vuelvo al tema de la violencia espiritual. No es algo light, no es algo para convencerlos a los principados y potestades, tronos y dominios y todo ese núcleo de personas o estructura espiritual. La idea es que la iglesia corre como un río, y es interesante la palabra porque es bien bíblica. La palabra parresía es funcionar como fluye un río, y el río que surge del trono es la misma iglesia corriendo por los celestiales, camino que abrió el Señor, pero la iglesia que tiene que correr para barrer con todos esos principados y potestades de maldad. Jesús impartió dones, Jesús habilitó, abrió la puerta y está dando dirección para donde tenemos que circular, que es por los celestiales. Nuevamente recuerda la figura esto de Moisés abriendo el mar rojo y haciendo avanzar al pueblo. Dios abrió los cielos para que la iglesia avance. Es muy conocido, fíjate el pasaje de Jeremías, lo hemos visto muchas veces. Antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que salieras de la matriz te consagré, te di por profeta a las naciones. ¿Cuándo ocurre esto y dónde ocurre esto? Esto ocurre antes de que Él sea encarnado. Aún su cuerpo lo preparó Jesús antes que te formara. Aún su cuerpo, así como me preparaste un cuerpo, Hebreos 10:5, acá dice antes que te formara. Acá te está preparando un cuerpo. Dios nos prepara un cuerpo. ¿A qué? A espíritus que somos nosotros. Pero antes que ocurriese ese, yo ya te puse un ministerio en los celestiales. Algo que rescató de las tinieblas el Señor. Levanta a la iglesia y equipa a la iglesia, viste a la iglesia, le da identidad a la iglesia, le da funcionalidad a la iglesia, y le da misión, le da propósito. Pero no para caminar exclusivamente en lo terrenal, sino que para funcionar primordialmente en lo celestial. Termino con esto. Cristo nos redimió de la maldición de la ley
al hacerse maldición a favor de nosotros, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero, a fin de que la bendición de Abraham llegara a los gentiles en Jesucristo, para que por medio de la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Entonces Dios había hablado a Abraham primeramente en Génesis 12, 1 al 3. Y hasta Génesis 22, cuando está el sacrificio de Isaac, o cuando está por sacrificar a Isaac, le habla 7 veces. Interesante el número, 7 veces. De alguna manera completa la palabra, y si uno la va revisando, como le va añadiendo detalles, a medida que va creciendo en esa comunión con Dios, lo va trabajando Dios, la palabra lo va trabajando Abraham, habla 7 veces. Ahora, fíjate lo que dice la última palabra que le da, está en Génesis capítulo 22, versículo 16 al 18, dice, y dijo, por mí mismo he jurado, oráculo de Adonai, por cuanto has hecho esto y no has rehusado a tu hijo, el amado, a causa de mí, ciertamente te bendeciré grandemente y te multiplicaré grandemente, como las estrellas de los cielos, como la arena que está junto a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Qué importante es obedecer a la palabra, al logos, al dabar de Yahvé. Es muy importante, por cuanto obedeciste mi voz. No obediencia a medias, obediencia. 7 veces estuvo hablando, completó la palabra en Abraham, completó la obra en Abraham cuando tiene que sacrificar a Isaac. O sea, Isaac tiene que ser sacrificado, pero él también es sacrificado en Isaac, ¿no? Ahora, mira la importancia de obedecer la palabra de Dios. Tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Estamos hablando de un tiempo de puertas. Son puertas espirituales, ¿se entiende? ¿No? Son enemigos espirituales, los enemigos de Cristo, que son nuestros enemigos. Y Jesús lo pone de otra manera, mucho más fuerte. Dice, las puertas del Hades no prevalecerán. Está hablando de enemigos espirituales. ¿Y de qué enemigo espiritual? No es uno de segunda categoría. No es un demonio de cuarta. El Hades mismo no va a prevalecer. Es la iglesia que está avanzando. La ciudadela del Hades se cierra, ponen barrotes, frenos, pero no pueden porque la iglesia avanza. Y las puertas son derribadas. Entonces la autoridad cae. Y redondeo con esto, con la palabra inicial. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en los celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Nos bendijo, nos dijo bien, habló palabra buena, bendijo, eulogeo, eulogetos es el adjetivo, eulogía es el sustantivo. Bien, logeo viene de lego es hablar, de ahí viene logos. Habló bien, nosotros somos nosotros somos un rema del logos de Dios. Él habló y produce el impacto que dio a nuestras vidas, imprimió la personalidad de Cristo en nosotros. Somos un rema del logos. Habló bien. Ahora, cuando habló bien, Él agotó toda bendición. Dije, te bendijo con toda bendición, no tiene más nada que añadir. Las 7 palabras de Abraham están sobre nosotros. La bendición de Abraham está sobre nosotros. A ver, entendamos lo que somos en el Señor. ¿Y en dónde estamos ubicados? ¿En dónde estamos posicionados? ¿Cómo hemos sido transformados? Toda bendición, nos bendijo con toda bendición en los celestiales. Un lugar violento, porque el enemigo quiere sacarte esa identidad. ¿Para qué fuimos bendecidos en los celestiales? Para operar en los celestiales como iglesia. Para movernos en los celestiales, para conquistar dominios, tronos, autoridades, potestades, para sujetar todo a los pies de Cristo. Así que, hermanos, entendamos este tiempo en el cual Dios nos abre una puerta. Las puertas
nos llevan a otros ambientes. Tenemos que cruzar, tenemos que relacionarse comprometidamente con la revelación. No podemos volver atrás. Y el Señor nos ha capacitado, nos ha bendecido, nos ha hablado, nos ha investido con recursos del reino, con ministerios, nos ha investido. Estamos vestidos. Cuando esos tronos y dominios y autoridades nos ven a nosotros, lo que ven es a Cristo. Ven tu investidura. Wow, hay. Eso es lo que empiezan a decir. Porque no es gratuito lo que hizo el Señor. Así que, hermano, quiero que entiendas en esta noche quién eres y dónde estás. ¿Dónde está la iglesia? ¿Y dónde tiene que operar la iglesia por causa de la obra de Cristo? Te posicionó en los celestiales. No pienses en lo natural. No pienses como un hombre natural. No pienses como un sociólogo, un político o un periodista. Piensa como un hijo. Rompe estructuras mentales de limitación de espacio-tiempo. En los celestiales, olvídate del tiempo y de las limitaciones. Quiero decirte esto último, y lo digo con cuidado. La fe te pone en la misma condición que Dios. Porque el ángel Gabriel en la anunciación le dice: no hay nada imposible para Dios. Y Jesús dice, eso es Lucas 1:37. Y Jesús dice en Marcos 9:23, para el que cree no hay nada imposible. Entonces la fe te pone en la misma condición que Dios en cuanto a capacidad de hacer cosas. Cerra tus ojos un momento. Padre, gracias por abrirnos el cielo y por cada buena palabra que tú sueltas a nuestras vidas. Porque cada palabra, cada revelación, cada visión, cada sueño, cada manifestación tuya es algo de ti que viene para nosotros. Así como la palabra nos escoge, nos selecciona, nos separa para ti. Esa palabra nos une, nos fusiona a ti. Nos separa del mundo, pero nos une a ti, Señor, para ser más como tú, más como esa palabra. Señor, gracias porque no nos das una palabra para entretenernos. Nos das una palabra, nos das una revelación, nos abres el cielo para posicionarnos, para entender cómo funcionamos en la obra redentora tuya. No somos espectadores, no nos hiciste espectadores de tu obra, sino obradores junto contigo. Y queremos saber hacerlo desde el lugar donde tú nos has posicionado. No queremos operar en lo natural puramente. En lo natural operamos como resultado de operar en lo celestial. Y Señor, queremos poder ser libre de cualquier tipo de atadura, de todo concepto mental, de todo de concepto racional, lógico, sujeto a un cronos, sujeto a una línea de sucesiones y limitaciones espaciales, para podernos mover en lo eterno, para poder salir del ambiente angustioso, angosto, para poner nuestros pies en lugar espacioso, sin límites. Señor, oramos en esta mañana, en esta noche, Señor, para poder ser libre de todo pensamiento natural, de todo pensamiento adánico, de todo condicionamiento adánico, sea genético, sea epigenético, sea educativo, de todas formas, Señor, que nos condicione para no ver lo que tú tienes
para nosotros, lo que tú has reservado para los que te aman. Señor, dice tu escritura que lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni subió al corazón del hombre, es lo que tú tienes preparado para los que te aman. Pero cuando tú nos separas para ti, no aceptas amores competitivos. Señor, saca de nosotros toda cosa que compita contigo, que te ponga a ti en segunda prioridad, aunque sea muy cerca de la primera. Tú tienes que ser la primera prioridad, muy lejos la segunda, la tercera, muy lejos. Tu nombre está arriba de todo nombre que se nombra. Señor, queremos remover todos esos intereses que no te dan gloria a ti. Y Señor, que tu iglesia no duerma. Que tu iglesia no duerma. Que las puertas de una ciudad no duerman. No duerman, sino que estén activas adorándote a ti, Señor. Activas adorándote a ti, Señor. Que te hagan fuerte, que te hagan brillante, que te hagan poderoso. Y que tú puedas manifestarte, como dice el Salmo 68. Y que tú le entregues ese poder a tu pueblo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.